Cartagenero. ¿Cómo es, cartagenero o cartaginés? A la droque, yo soy a la droque. A la droque. Nosotros somos a la droque. Ya puede empezar. Te doy permiso. Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario sobre un tema que yo pensaba que iba a traer más revuelo. Bueno, y le ha sentado mucho mal en internet, no en nuestro grupo, pero en otros grupos sí. Le da un poco de rabia que se hable así. Y el tema religioso, el aspecto religioso de esto que estamos haciendo. Yo, como habéis visto desde el principio en que entramos nosotros en escena, siempre hemos dicho, aunque lo dijéramos así de forma graciosa, pero siempre hemos dicho que somos una secta. Y a mí me ha sorprendido mucho que a nadie le haya causado rechazo. Eso se debe principalmente al hecho de que hoy en día estamos acostumbrados a cosas tan brutales que si yo hubiera dicho seguro que había sido asesino y me había reconvertido, tendría los mismos seguidores que ahora. Estamos acostumbrados a un nivel de barbaridades bastante alto y eso hace que ya no nos asustemos de nada. Pero el caso es que una secta no tiene por qué ser algo malo. Lo mismo que una religión, incluso las religiones, aunque no sean sectas, aunque sean religiones propiamente dichas, en el mundo actual están bastante mal vistas. De hecho, una de las cosas más tristes que tiene el mundo actual y el modernismo y la globalización es que las religiones todas van para atrás. Porque la gente prefiere no creer en nada. ¿Por qué es más fácil y más cómodo no creer en nada? Porque cuando crees en algo tienes que tener unos dogmas y tienes que creer en unas verdades. Y cuando crees en unas verdades tienes que tener unos arquetipos de comportamiento conforme a esas verdades. O sea, tienes que tener un credo. Un credo. Yo dentro de poco voy a publicar un credo, que es el credo que quiero que tenga mi religión. Yo tengo mi propia religión, que además es heredada. Y la heredé de una persona que iba en la misma línea que yo, lo que pasa es que fracasó. Esa persona, que fue un americano, que yo fui a visitarlo cuando vivía en Ecuador, se llamaba Johnny, y él se puso el sobrenombre de Love Wisdom, que significa amante de la sabiduría. El tipo me resultó muy curioso porque había unido dos cosas que yo también había unido, y por eso fui a verle. Había unido el tema de la dietética a la religión. En realidad, a lo largo de la historia de la humanidad, la religión siempre ha ido de la mano de la dietética. Si os fijáis en todas las religiones, empezando por la cristiana, que es la que más influencia ha tenido en el planeta Tierra, la religión cristiana se basa en un libro que es la Biblia, en el cual, en el primer capítulo, se acusa de todos los problemas de la humanidad a un error dietético, a un fallo en la dieta humana, el haber comido de algo que estaba prohibido. Si analizamos otras religiones, en todas vemos factores dietéticos. Buda desarrolla su experiencia en un huerto de 200 y pico mil árboles de mango. Sería un bosque de mango. Los musulmanes ayunan un mes. Jesucristo se va al desierto y ayuna un mes. Y no vuelve a comer hasta que siente hambre. Hay muchas connotaciones en la religión. Fijaos cómo... Voy a contar un detalle antes de seguir. Fijaos, la lucha contra la comida es una lucha, la más importante aventura que puede hacer cualquier ser humano consigo mismo. ¿Por qué? Porque el hecho de estar drogados con comida nos lo condiciona todo en la vida. Nosotros somos ¿cómo lo diría? Nosotros no somos nosotros mismos, somos nosotros más el condicionante que nos hace nuestra toxemia. Eso siempre está ahí. Yo siempre digo que no hay ninguna dieta que funcione a la perfección, excepto la dieta frugívora original, paradisíaca, pristina. Pero mientras llevamos una dieta de transición, siempre estamos luchando contra Satanás. Y Satanás es la comida tóxica y los venenos que ella ha producido. Y cuando esos venenos y esa comida tóxica salen, o intentamos sacarlo, producen problemas. ¿Y ellos qué intentan? Que volvamos a comer comida tóxica. Por eso
a lo largo de la historia de la humanidad, los hombres o mujeres que han conseguido la pureza física han tenido que ejercer directamente una lucha contra el mal. Metafóricamente la podríamos ver así. ¿Por qué Jesucristo se va al desierto a ayunar? Se va allí a acometer su última lucha. ¿Por qué elige el desierto para acometer su última lucha? Porque no hay alimento disponible en el desierto. Se va allí donde hay solamente agua y se entrega a esa última batalla y dice, no, aquí somos tú y yo. Y ahí lucha contra Satanás hasta que lo liquida del todo. Cuando lo ha liquidado del todo vuelve a sentir hambre, pero siente un hambre natural. Que ya no es un engaño, ahí ya no hay peligro. Y entonces come el alimento natural y llega a la pureza. Moisés se sube a la montaña y cuando baja de la montaña, que baja ya puro, viene con un credo, con unas normas para su pueblo. Pero su pueblo, en el tiempo que él estuvo en la montaña, ya había renunciado a las ideas que él le había enseñado. Y fijaros, y eso es algo muy importante, esa gente que renunció a las ideas de Moisés, sin embargo habían protagonizado un éxodo con él. Eso no va a volver a ocurrir nunca en la historia de la humanidad. Le siguen ciegamente y después, sin embargo, se entregan a la adoración de estatuas, porque no creían realmente en lo que él enseñaba. ¿Y por qué no creían en ello? Porque igual que la gente de hoy en día está envenenada. Yo veo que todas las religiones tienen el mismo origen, y el origen de las religiones no es ni más ni menos que gente que da con la verdad absoluta. ¿Y cómo da la gente con la verdad absoluta? Pues exactamente igual que lo que yo transmito con mi experiencia. Y por eso llego a la prepotencia esa tan grande de elegirme a mí mismo en ungido, que hoy en día no tiene demasiada importancia porque vivimos en un mundo de chalados en que el uno dice, ¡guau! Yo soy el más listo, no sé qué, yo soy... Y hoy en día pues no te condiciona tanto, pero tiene su razón de ser. Y yo me erijo a mí mismo en ungido por una simple razón. Y eso no me hace especial, ni mejor que nadie, ni peor que nadie. Pero tiene su razón de ser. Y además cualquiera puede ungirse. Hay que tener las agallas y hacer el trabajo necesario para ungirse. ¿Y qué es ungirse? Creerse uno mismo que está en posesión de la verdad. ¿Qué tiene de malo creerse uno mismo en posesión de la verdad? En el mundo actual tiene mucho de malo, porque al resto del mundo le interesa que nadie tenga la verdad. Porque cuando nadie tiene la verdad, tus pecados son fácilmente justificables. Entonces, oye, pues sí, yo me drogo, pero bueno, ¿y qué hay de malo que me drogue? A lo mejor eso es bueno, y a lo mejor me ayuda a expandir mi conciencia, o a lo mejor gracias a eso me comunico mejor con los demás, o a lo mejor... Todo es justificable cuando no hay dogmas, ni verdades absolutas, ni por supuesto credo, todo es justificable. En ese sentido, para mí, las religiones, muchas gracias, Dios te bendiga. Leche de vaca, tía, que me van a ver en Sudamérica. No, que sorchata. Joderos, que vosotros no tenéis chufas. Que estamos hablando de cosas serias. ¿Qué pasa? Para tener una religión hay que tener un credo. Y el credo, en todas las religiones, yo el otro día hablaba con el cura de aquí, de esta zona, un tío muy majo, así, bastante joven, tiene 37 años, y hablando con él, porque tanto él como yo pues tenemos mucho contacto con gente de otras religiones, porque estamos en un pueblo que por culpa de la agricultura es así muy cosmopolita y hay gente de muchas culturas, de muchas religiones, y hablaba yo con él y me daba la razón de que cualquier persona, sea de la religión que sea, mientras no la lleve a un fanatismo extremo, es mejor que los que no están en religión, porque el tener una religión ya aunque sea de forma forzada, te obliga a tener una moralidad. Y normalmente como la gente acude a la religión de forma voluntaria, aunque esa moralidad sea forzada, no es tan forzada porque eres tú el que te ha arrimado a eso. La diferencia con lo que yo predico, y es lo que yo busco enseñar a la gente, independientemente de que luego la gente lo siga o no lo siga, es el hecho de que el ser humano para mí es bueno por naturaleza. Luego mejor habría que ver si todos los seres humanos tienen capacidad de ser buenos por naturaleza o no, porque muchos no nacen fruto del amor y probablemente les falte un ingrediente que otros sí tienen por haber nacido de una relación basada
en vibraciones amorosas naturales. Y eso seguro que tienen amor dentro de sí. ¿Qué pasa? El hecho de tener unas creencias, cuando tú tienes una enfermedad latente como las que tenemos todos los seres humanos de hoy en día, te ayuda a tratar de actuar bien en la vida. ¿Quiénes son los que ponen ese credo? Obviamente en todas las religiones hay unos líderes, independientemente de que sean elegidos por los demás o se elijan ellos mismos los que fundan la religión, da igual. El caso es que en todas las religiones esos ungidos llegan a esos dogmatismos porque ellos han tenido una serie de experiencias. Y si estudiáramos con detenimiento, como por ejemplo hizo Arnold Ehret, la historia del cristianismo o de los musulmanes que hizo a lo largo de sus viajes, o del pueblo judío cuando estuvo en América, os daréis cuenta de que todos los que han formado religiones eran personas que habían hecho eso que hoy llamamos elevación espiritual, que no es ni más ni menos que volver a lo que la naturaleza quiso que fuéramos nosotros. Es volver a la normalidad. Y volver a la normalidad, cuando mira alrededor tuyo y encuentras un montón de gente que está lejos de la normalidad y tú experimentas la normalidad, que es lo que tienen los animales salvajes 24 horas al día, y es lo que les hace sentirse felices, cuando tú la experimentas, ¿qué deseo pueden hacer en ti? Cuando tú experimentas la normalidad y vives rodeado de gente que ha descendido de la normalidad, ¿qué deseo puedes experimentar en ti? Tratar de ayudar a tu hermano, a tus compañeros de viaje a que vuelvan a la normalidad. Eso es lo que me pasa a mí. Por eso un día decido ponerme a difundir estas cosas y a enseñarlas. Y eso a veces te coloca en una situación difícil porque cuando tú has descubierto cosas que los demás no pueden aceptar porque su grado de tosemia no les permite aceptar, como por ejemplo el que la muerte es la vía más fácil de llegar a la felicidad para mucha gente porque no tiene condiciones naturales para conseguirla en forma de un cuerpo humano. Eso es muy difícil de aceptar porque el factor vida es el tabú más grande que hay en la sociedad actual. En cualquier sitio que vayas del planeta Tierra, la vida para el hombre civilizado ya da derecho a vivir. Sin embargo, en la naturaleza no. En la naturaleza nacen muchas cosas que nacen sin las condiciones ideales y son desechadas en pro de potenciar la vida de las otras que sí tienen las condiciones ideales. Como en realidad todo viene del mismo sitio, no pasa nada porque se pierda, porque en realidad no se pierde, vuelve al mismo sitio. Por eso decía Jesucristo que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces esas personas que llegan a esa situación a través de la experiencia de pureza que van teniendo, de cómo van desintoxicando su cuerpo y sintiendo esa armonía que todos los animales tienen con la naturaleza y el predicar, el renunciar a las cosas artificiales, las cuales hace el ser humano, porque tiene una añoranza natural de los placeres y de las comodidades que había en el paraíso, y entonces lo que hacemos es fabricar cosas buscando sentirnos como nos debíamos de sentir allí, que es lo que yo llamo vivir en represión simiesca, porque nosotros en realidad somos un mono que tiene unas condiciones de vida que solo la naturaleza puede ser capaz de sustentar y que solo ella puede ser capaz de sustentarla sin hacer daño. Nosotros somos capaces de darnos nuestros medios de vida, pero para hacerlo tenemos que destrozar los hábitats donde, por cierto, no solo vivimos nosotros, sino que viven todos los demás. Por eso yo critico mucho otros movimientos naturistas que solo tienen en cuenta la dieta en sí. Aquí no podemos olvidarnos de que de nada te sirve a ti estar sano si vives en Nueva York y lo quieres para ti solo. No. Esto es... En mi libro hay un capítulo que se llama Sin ti no puedo. Pero tú puedes estar de dos formas, o puro conmigo, o muerto. O a lo mejor yo también tengo que estar muerto y no pasa nada. Aquí ninguno somos imprescindibles. ¿Qué pasa? El que lleva a un nivel más avanzado va descubriendo cosas y se va dando cuenta de cosas que le llevan a elaborar dogmas que son los que aconseja a la gente a la que pretende ayudar a que lleguen al mismo sitio al que él va caminando o al que él ya ha llegado. Por ejemplo, hoy en día en nuestra sociedad uno de los valores más
necesario y que es más triste que hayamos perdido es la moralidad. La moralidad tiene muchos aspectos, vamos a citar por ejemplo uno. Hoy en día, por ejemplo, la promiscuidad está bien vista en la sociedad actual. En el mundo moderno la promiscuidad está bien vista. En la televisión es algo habitual, en la vida cotidiana es algo habitual. Y ya la gente que van haciendo, las nuevas generaciones, lo tienen asumido, lo dan por hecho. Aquí el todo vale, las personas son para nuestro uso. Y ahora me interesa, te aprovecho, luego me canso de ti y te dejo. Pero ¿qué repercusiones tiene eso luego en la vida? ¿Cuánta gente... Fijaos en lo que era la vejez de la gente de antes. En la vejez de la gente de antes había un núcleo familiar que funcionaba a la perfección. No necesitábamos ni un sistema social que asegurara la manutención de las personas adultas, de las personas ancianas. ¿Por qué? Porque los hijos las cuidaban. Había unos núcleos familiares que además eran estables, porque hoy en día tenemos las comunicaciones, y como tenemos las comunicaciones, tenemos el paraíso de la información y el paraíso de las comunicaciones longitudinales, pues nosotros tenemos hijos, pero los hijos se van por ahí a vivir fuera y ellos ya no nos cuidan como cuando seamos mayores, igual que nosotros cuidamos a nuestros padres. Y el modernismo lo rompe todo. Imaginaos lo que va a ser de los núcleos familiares cuando nosotros seamos viejos. Tiene un hijo con una, otro hijo con otra, el uno está en Quilapayún, el otro está allí más para allá de Alemania. Con este no me hablo, con este tampoco, él no sé qué. Al final está viejo y solo. Con la mitad de los amigos estoy peleado. No hay moralidad. Sin embargo, observan la naturaleza y la naturaleza no hay sistemas sanitarios de servicios sociales para mantener a las personas que han llegado a una edad avanzada y ya no pueden trabajar. Eso se ve hasta, por ejemplo, si comparamos nuestros hábitos con los, por ejemplo, en el mundo de la etnia gitana, el valor de la familia, hasta hace bien poco, estaba también muy bien conservado, los ancianos vivían en la casa con los padres y tal. ¿Cuántos de vosotros están deseando tener a sus padres en su casa para cuidarlos cuando sean ancianos? Y sin embargo ellos sí cuidaron de nosotros cuando éramos jóvenes. No tenemos valores, somos totalmente individualistas, no pensamos nada más que en nuestro bien, no sabemos querer. La autoestima nos lleva a siempre buscar algo a cambio. Cuando amamos a una persona queremos que esté con nosotros, que sea para nosotros. Y así con todo. Si el amigo se echa a otro amigo nos da celos. Todos esos valores hasta ahora existían, pero la gente estaba intoxicada. ¿Y por qué eran mantenidos? Gracias a la religión. La religión ha hecho muchas cosas malas. Todas las religiones han hecho muchas cosas malas porque se cae en el fanatismo. Pero no era el fin para el que fueron creadas. Ojalá un día no hagan falta las religiones. Y hay un sitio donde las religiones no hacen falta, que es en el paraíso, en Edén, en el sitio donde deberíamos vivir. Pero ahora somos hombres intoxicados. Y como decía Séneca, necesitamos a alguien que nos guíe. ¿Quién nos puede guiar? El que camina en el camino de la verdad y lleva más experiencia que nosotros. Eso, claro, es una pedazo de prepotencia viniendo de mí porque soy el que ha fundado este movimiento con la ayuda de otras personas que me han ayudado. Pero la realidad es que es así. Es como cuando hablaba el otro día del problema que tienen las personas que por culpa de que están muy intoxicadas se les va la cabeza cuando inician el proceso de eliminación, y si no tienen a alguien que las controle se van a perder completamente y nunca van a conseguir sacar resultados. En esto pasa igual. Nosotros, la conducta moral solo se realiza a la perfección en un cuerpo limpio. Y ahí es donde se ve por qué el hombre es bueno por naturaleza, como todos los demás animales son buenos por naturaleza. Pero cuando está intoxicado, necesita una guía. De aquí para atrás esa guía han sido las religiones, las filosofías, pero hoy en día todo eso se pierde. ¿Qué he dicho? Psicólogos. Los psicólogos son el lado opuesto. Y por culpa de los psicólogos hemos llegado a la permisividad, al todo vale, al criticar cosas, a ver cosas como represión que no eran represión. Y cosas que han funcionado hasta ahora y ahora no funcionan por culpa de que las hemos llamado represión y no lo son. Yo propongo
y eso cuando leáis mi libro lo vais a ver. El problema que tienen las religiones de hoy en día es que se han quedado obsoletas. Yo tengo muy buenos amigos en todas las religiones y hasta estoy bien visto por todas las religiones, y de hecho mi intención, yo no sé si mis ideas, que no son mis ideas, sino que son las ideas de la lógica y de la objetividad, y por tanto son las ideas de la naturaleza, porque es la naturaleza quien dicta la lógica y la objetividad. O sea, yo puedo tener mis opiniones dentro de eso y mis matices, pero las ideas básicas que transmito o que trato de transmitir no son mías, yo hago de altavoz, son de la naturaleza y cualquiera se las puede mostrar. Los otros días lloré porque vi un comentario en internet, en uno de los vídeos que tenemos que colgar en YouTube. Había una chica que me criticaba y debajo otra persona, que no sé si es hombre o mujer, me parece que ponía duende o algo así, que no sé quién es, decía, lo que no te das cuenta es que Dios con eso no te está diciendo que le creas. Él se llama a sí mismo el ungido, pero te ha dicho no me creas, experimenta, pruébalo en ti mismo, y si te funciona, empezarás tú solo a creer, no creerás en lo que acabas de experimentar. Si os fijáis, lo primero que yo publiqué en internet hace 5 años, 6 años, fue el texto de Ni tú ni yo omnívoros, que es un texto cargado de prepotencia por donde se mire, pero una prepotencia que tiene una base muy sólida. Es que yo ahí no estoy nada más y nada menos que recomendando unos experimentos. Y hay mucha gente que me critica y que me dice que yo me lo tengo muy creído y tal, pero tampoco se han molestado en hacer esos experimentos. De hecho, me comenta ahora muchas veces que la gente le discute, que no sé qué, y se ponen a hablar de las proteínas y tal, pero es tan sencillo como, oye, pruébalo en tu cuerpo, si funciona exactamente igual como ha pasado en el mío y de toda la gente a la que he tratado, a lo mejor no te estoy engañando, a lo mejor es verdad que soy un poquito especial porque me he dado cuenta de unas cosas que los demás de momento no han visto, y estoy intentando que entre algo de luz en los ojos de los demás. Lo cual, por cierto, no es un trabajo fácil, y aunque a veces sea muy agradable, también tiene sus sinsabores. O sea que esto no es ningún camino de rosas para nadie, ni siquiera para mí. ¿Qué pasa? El problema de las religiones hoy en día es que han quedado obsoletas, no consiguen entusiasmar a la gente. Yo cuando miro a las religiones las veo todas como un mismo cuerpo, para mí son todas una misma cosa, todos buscan algo, es la conexión con lo divino. En realidad la conexión con lo divino la tenemos delante de nuestras narices todos los días. Esos pájaros están conectados con lo divino. Yo daría mis manos por sentir 5 minutos lo que ellos sienten 24 horas al día. Pues porque para mí eso es algo perdido, y algo que a lo mejor muero y no he experimentado nunca, y si tengo la suerte de desintoxicarme. Los griegos lo tenían bien definido, y ellos decían que el estado ideal era la ataraxia, la ausencia de malestar, pero no porque no tuvieras problemas, sino porque los problemas no te afectaran. La solución para la felicidad, para conseguir la felicidad, lo que te dicen en el mundo civilizado es que no tienes que tener problemas de ninguna clase, pero eso no es así. O sea, hay mucha gente que tú ves que parece que está equilibrada y en realidad no está equilibrada. Es que todavía no lo ha puesto a prueba la vida. Cuidado. Hay mucha gente que se sujeta en bastones y van bien, pero hay que verlo después cuando se le quita el bastón. La ataraxia es todo lo contrario. La ataraxia es la inmunidad hacia los ataques de la fortuna. La ataraxia es el estado máximo al que puede llegar un ser humano, pero no es un estado de elevación. Es el estado de normalidad. Y además un estado del que yo creo que no se puede subir más arriba. Porque divino fue Jesucristo, pero es que divino deberíamos ser todos. Y divino fue Séneca, pero es que divino deberíamos ser todos. Y divinos son esos pájaros. Y muchos de ellos pueden haber muerto mañana y seguirán siendo divinos y estarán jugando al juego de la divinidad. ¿Qué pasa? La religión ha ayudado a mantenernos bastante bien, aunque sea a base de represión, ha ayudado a mantenernos mejor de lo que estamos hoy en día. Hoy en día hemos pasado de libertad a libertinaje, hoy tenemos el todo vale. Ya nada antes teníamos miedo a pecar y muchas veces no pecábamos por miedo a ser castigados por un supuesto Dios, del cual de momento en ninguna religión nadie sabe nada. Y sin embargo vivimos en él y formamos parte de él.
¿Qué pasa? Hace falta una nueva religión. ¿Y por qué hace falta una religión? Porque todavía estamos muy lejos de la meta. De la meta que para los griegos, los griegos decían que cuando te desintoxicabas hacías la apoteosis. ¿Qué es la apoteosis? Es la conversión en divino. ¿Por qué? Porque nosotros caímos de la divinidad, que era lo normal, éramos monos salvajes en una selva de clima subtropical seco, y por culpa de comer de un alimento prohibido, de un fruto que nos estaba prohibido, sufrimos un descenso. Caímos hacia lo que algunos llaman lo material, pero en realidad lo otro también es material. Lo que pasa es que aquí es diferente. Nosotros estamos estando en el mismo planeta, estando en el mismo organismo llamado naturaleza, siendo parte de Dios, estamos fuera de Él. ¿Sabes qué cosa? Lo queremos sin quererlo, pero eso no funciona. Y sin embargo, tenemos que volver a Él, tenemos que volver a la divinidad, que como digo, no es un elevarnos, sino es volver a la normalidad. Las religiones que hay ahora mismo disponibles no han conseguido eso, porque tienen una idea abstracta de Dios. Ellas proceden de seres que sí llegaron a esa pureza, pero igual que pasó en el caso de Jesucristo, que ni siquiera sus seguidores llegaron a la desintoxicación total, porque si no hubieran sido tan ungidos como Él, y también pasó por los seguidores de Séneca, y también ha pasado por los seguidores de Arnold Leret, porque la realidad, y vamos a la parte mística esa que le gusta tanto a algunos, la realidad es que la profecía bíblica se tenía que cumplir, y la profecía bíblica dice que al final hay un fin en el que desaparece la civilización y vuelve el paraíso. Entonces tenía que pasar, había mucho ungido a lo largo, bueno, muchos no, había unos pocos ungidos a lo largo de la historia de la humanidad, hasta que llega el último, al final, que ahí donde viene mi prepotencia otra vez y dice, no, que el último soy yo. Hay una profecía en Mateo, en el libro de Mateo, en el Mateo 24:14, donde dice, y la verdad será conocida por toda la tierra habitada, y entonces vendrá el fin. Yo recuerdo, para mí ese versículo de la Biblia me marcó mi vida desde que tenía 4 años. Y hoy, que parece una tontería y una barbaridad, me he dado cuenta, gracias a Internet, de cómo iba a suceder eso, porque fíjate que dice, y la verdad será difundida por toda la tierra habitada. Cuando yo era más joven y un poco más joven y descubrí la verdad, yo pensaba, joder, ¿y cómo va a difundir esto por todo el planeta Tierra, a toda la gente habitada? Porque la justicia impone que todos los humanos sepamos cuál es el problema y tengamos opción a solucionarlo en nosotros mismos. Y yo pensaba entonces, ¿cómo va a difundir esto por el mundo? Y entonces apareció Internet, una herramienta que a mí personalmente no me atrae nada, pero que sirve para eso. Y yo siempre tenía la idea, y hablaba hace años, decía que la tecnología se debería usar para acabar con la tecnología. Y eso es a lo que podemos jugar a través de las redes sociales y de todas estas cosas. Yo, quien me conozca mejor que vosotros, que la mayoría apenas me conocéis, o me conocéis por los vídeos que habéis visto y tal, pero yo que tengo que hacer un ejercicio de defensa de mí mismo, porque por un lado estoy haciendo un ejercicio de prepotencia muy fuerte, como es llamarme a mí mismo el ungido, y decir que soy el Hijo de Dios y que he venido aquí a cumplir una misión, que además es la más importante del planeta Tierra, intoxicado porque él voy a ser el último profeta y el que va a decir la verdad antes de que el mundo tenga el Armagedón final que acabará con la civilización y nos devolverá al paraíso, a los que queden, que en realidad al paraíso vamos a ir todos, porque si mueres de forma de humano te conviertes en otra cosa, y aquí la vida siempre ha sido eterna, porque la creación es infinita. De hecho, una cosa que me gustó mucho de algunos traductores independientes de los manuscritos del Mar Muerto es que ellos diferenciaban en el Génesis las palabras de Moisés, las diferenciaban con respecto a la Biblia original. Ellos dicen, en la Biblia original dice, en el principio Dios crea, y ellos sin embargo interpretaban, sin principio Dios crea. La naturaleza siempre está en cambios constantes. Tú te vas a un bosque y nunca ves las mismas cosas, no es estático. Todo salen hojas, ramas, sobre todo si son bosques plantados por
por Dios y no por el ser humano. Todo es cambiante, hoy sale una hierba aquí, mañana otra planta allí, mañana una flor florece. Por cierto, había una orquídea preciosa ahí que ha salido hoy para regalarnos. Pues, por otro lado, como os decía, en mi defensa como ungido, yo soy una persona que, para tener unos medios de vida por encima de la media de la sociedad, vive de una forma muy modesta y además disfruta de que sea así, y como podéis haber visto estos días, comparte lo que tiene con los demás, sobre todo con las personas que están en su línea y que aman las mismas cosas que él ama. Hoy en día necesitamos una nueva religión y es imprescindible, porque el camino de vuelta a la naturaleza es difícil, es duro, y necesitamos ya no una persona que nos guíe, sino guiarnos entre todos en base a unos dogmas que sean lógicos y objetivos. Y esos dogmas tenemos que sacarlos de la naturaleza, pero tenemos que observarla para aprender de ella con objetividad, porque si no podemos autoengañarnos, como le pasa a la gente del veganismo. Ellos piensan que la vida da derecho a todo y ya por el hecho de estar vivo pues hay que proteger todas las formas de vida. En la naturaleza eso no sucede así. Y es que a veces no alcanzamos a comprender cosas que son naturales, y por ser naturales son ideales. Y nosotros no podemos inventar una ética y una moral fuera de ella, porque vivimos en ella y las leyes que ella impone son las que rigen nuestra vida. No podemos nosotros inventarnos otras, porque si no, ¿cómo acabamos? Haciéndonos daño. Y lo que tratamos es todo lo contrario, de no hacernos daño, de vivir en la felicidad. En eso yo he hecho una mezcla, que es lo que voy a enseñar en mi libro, de 3 cosas. Esas 3 cosas para mí son la clave de la salvación del ser humano como especie. Cuando me pongo a hablar de la salvación del ser humano como especie, me entra un sentimiento de remordimiento de conciencia muy grande, porque todos los problemas que hay en el planeta Tierra, y no me extrañaría que todos los problemas que hay en el universo fueran por culpa nuestra. Lo que pasa es que nosotros, que somos unos locos inmaculados. ¿Qué quiero decir con eso? Que somos unos locos libres de culpa, porque nosotros no elegimos nacer intoxicados. Por eso es muy importante el nombre que le he puesto a este movimiento, y es Eva. Eva, que no tiene nada que ver con que sea un personaje femenino, es la que incita al problema, pero Adán también acepta el problema y lo lleva a cabo. La culpa es de los dos, pero nosotros somos inmaculados, porque nosotros, como decía Séneca, hemos nacido con el mal. El mal nos tiene ganados por adelantado, porque nuestros padres nos traen al mundo impuro, nos traen sucios, heredamos la suciedad de ellos. Y eso nos lleva a actuar mal desde pequeñitos, a desear cosas que no son sanas y actuar de forma que no es natural. Y cuando actuamos de forma que no es natural, dañamos a los demás, dañamos a la naturaleza y nos dañamos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacer una secta, que funcione para nosotros, que funcione para los demás y que funcione para la naturaleza. Y que además nos tenga entusiasmados, porque todo aquello que se hace sin entusiasmo no sirve. Yo recuerdo cuando me entré en la empresa de agricultura, abrí una cuenta en un banco que había aquí en el pueblo de al lado, que tenía un cartel allí que para mí fue maravilloso y me sirvió mucho, y decía: nada realmente grande ha sido hecho sin entusiasmo. El hombre entusiasmado parece que está dominado por los dioses. Y que es verdad que nada que hagáis sin entusiasmo va a funcionar a la perfección, ni va a ser algo grandioso. Necesitamos una secta, una religión que entusiasme sobre todo a la gente joven, a la gente nueva, a la que tiene que renovar el ciclo que nosotros dejemos cuando muramos y volvamos a entrar en el ciclo de la eternidad. Porque este planeta, que es el que va a mantener este ciclo de vida infinita, está trastornado. Y está trastornado por nuestra acción, por nuestra forma de vida errónea, que comienza exactamente el día que comemos del alimento equivocado. No hay ninguna transformación del medio antes de comer del alimento equivocado. Todas las acciones
artificiales que acomete el ser humano son debidas a la toxemia, producida por comer del alimento equivocado. No hay ninguna cosa que hayamos inventado que no venga condicionada por aquel acto que nos condujo a la locura en la que vivimos hoy en día. Entonces somos nosotros, que ya la mayoría somos personas adultas, los que tenemos que ayudar a dar un ejemplo de vida, de moralidad, sin miedo a que nos llamen fanáticos, porque no es fanatismo, o a lo mejor sí lo es. A mí me han llamado toda mi vida radical y yo me he sentido muy orgulloso de ser radical, porque la palabra radical quiere decir el que va a la raíz, y el que va a la raíz es el que busca la perfección. Hoy en día son palabras tabú en la sociedad actual. El perfeccionismo está mal visto, porque los movimientos psicólogos y psiquiátricos y incluso del movimiento alternativo, es que tampoco hay que ser tan perfeccionista, que no, todo lo contrario. Si queremos volver a la felicidad, habrá que buscar la perfección. La perfección y la felicidad van de la mano, son sinónimos, por fuerza no puede haber perfección, no puede haber felicidad sin perfección. En un mundo imperfecto no puede haber felicidad, porque la felicidad es, decía Séneca, que la felicidad solo puedes conseguirla cuando te conoces a ti mismo y sabes cuál es tu naturaleza. Porque si te das, para conseguir la felicidad necesitas tener tus necesidades cubiertas, y tus necesidades cubiertas las sabes cuando conoces tu naturaleza. Todos los demás animales saben cuál es su naturaleza porque tienen el instinto sano, puro, limpio. Nosotros no sabemos cuál es nuestra naturaleza, no sabemos qué debemos comer, cuánto debemos comer, a quién debemos querer, a quién debemos respetar, qué debemos hacer con nuestro entorno, con nuestro medio, y cómo hemos actuado hasta ahora, de forma individual, para nuestro propio interés, pero sin saber que muchas de las cosas que hacíamos para nuestro propio interés no eran buenas ni para nosotros mismos, y por eso nos han llevado a hacer daño a los demás. Por eso, yo que soy una persona súper crítica, igual que mi amigo Oren, que se copia muchas cosas de mí, creo que es una actitud que debe ser así, porque cuando tú encuentras una cosa que es la verdad y te sacia como tal y pierdes la inquietud de conocer más cosas, invalida a todas las demás y te das cuenta que las demás son dañinas. Y si no criticas a lo que hace daño, eres un necio. Muchas veces oiréis que la gente os dice: tú déjalo al que coma lo que quiera, tú déjalo que haga lo que le da la gana. No es tan fácil, porque si pudiéramos dañarnos a nosotros mismos sin perjudicar a los demás, pues no pasaba nada. Pero todo el que se daña a sí mismo, se daña a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. Entonces, todas nuestras acciones producen repercusiones en el medio que nos rodea. Y eso implica una responsabilidad grandísima. Es como cuando decidimos traer un hijo al mundo. Decimos: pero es una decisión mía. Y sí, una decisión tuya, pero va a respirar el aire de mi planeta, va a comer alimentos de mi planeta, y a lo mejor no es tuya solo la decisión. ¿Quién debería decidir ahí? La dueña y señora, la naturaleza. Como en tantas otras cosas donde solo debería decidir ella, interviniendo a través de nosotros. Hoy en día no nos hemos vuelto individuales. No ha pasado como a Ismael cuando lo llevan al circo. Le ponen un nombre y deja de ser de una manada. Nosotros antes éramos de una manada y trabajábamos por la ley de supervivencia de la especie y trabajábamos por la ley de selección natural. Y funcionó a la perfección durante miles de millones de años. Y de hecho el ejemplo lo tenemos en los animales. Ningún animal se ha expandido tanto como nosotros. Y cuando alguno se ha expandido ha sido en base a un desequilibrio que hemos producido nosotros. Eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, yo sé que, aunque hoy en día... ¿Y los dinosaurios, perdona? Sí que se expandieron, ¿no? Bueno, yo de los dinosaurios no lo he visto. ¿Qué pasa? Y si existieron y la naturaleza decidió quitarlos, pues serían parte de un ciclo basado en la perfección. A lo mejor formaron parte de la creación del hábitat que tenemos ahora mismo en este planeta. Hay tantas cosas que ella sabe que nosotros no es tan verdad porque somos solo una parte de ella. Los dinosaurios no eran una especie, eran muchas. De todas maneras, eran un montón, es como si las aves. Simplemente. Lo que está claro que la creación sabe más que el creador. Y nosotros somos un producto de ella y es en ella donde tenemos que mirar.
decía por ahí una frase, dice, busca en la naturaleza, y si sabieres buscarlo, hallarás cuanto buscares. Mira, esa vive en el sitio donde a nosotros nos cuesta tanto trabajo llegar. Los animales están dando un ejemplo tan bestial y nunca nos paramos en ello. Por eso me gusta mucho la interpretación que Daniel Quinn hace en su libro, desde que no la hace prácticamente nadie más, la hacemos 4 gatos en el planeta Tierra, de desmitificar la imagen esa de grandiosidad que tiene el ser humano para consigo mismo. Nosotros no somos nada especial, lo único que tenemos de especial es que somos el devorador, el destrozador de la naturaleza, pero no somos más divinos que una cucaracha, ni somos más divinos que un pulgón, ni somos más divinos que un perro, o que un gato, o que una rata de campo. Y sin embargo, no hemos impuesto a nosotros mismos el trabajo de artífices del planeta Tierra. Somos los que lo controlamos todo. ¿Y por qué eso es así? Porque somos totalitaristas. Imponemos nuestra forma de vida allá donde vamos. Sea el ecosistema que sea, nosotros creamos de forma artificial las necesidades de vida de nuestra especie. Y eso hace daño. Nos hace daño a nosotros y hace daño a los demás. Yo cuando algunos se llaman veganos en Inglaterra me hace mucha risa, porque digo, madre mía, allí gastando calefacción 10 meses al año y se llama vegano, tío, y está destrozando un montón de ecosistemas con tu forma de vida. Tenemos que ser muy realistas. Y si algo sobra en el planeta Tierra, somos nosotros. Y yo a veces cuando pienso en eso digo, madre mía, cuenta le traía a la naturaleza que desapareciéramos. Y sin embargo nosotros también tenemos nuestro papel en una cadena trófica y cumpliríamos una función. Pero hemos roto con todo. Y seguro que si tuviera que elegir una especie que tendría un derecho moral a desaparecer del todo, seríamos los humanos. Pero aún así yo creo que nosotros debemos existir en un número contenido, como le pasa a los demás animales del planeta. Ya para resumir, las soluciones que yo aporto a eso, el trabajo de ungido. Yo hay 3 cosas que he encontrado, yo he investigado muchísimas cosas en la historia de mi búsqueda de la felicidad, la cual todavía no he encontrado, pero sí he encontrado el camino que lleva a ella. Lo que pasa es que mi problema es que en ese camino, digo, joder, si es que para mí solo no sirve. ¿De qué me serviría a mí estar completamente desintoxicado si el resto del planeta se está cargando toda la vida donde yo debo de vivir? No funciona. Necesitamos a los demás. Yo he encontrado una serie de cosas que son las que yo creo que funcionan para ese camino de vuelta. Y de ellas me quedo principalmente con 3. La primera y principal es el sistema curativo por dieta mucosa. ¿Por qué? Porque nada sirve que tú regeneraras los ecosistemas del planeta y además no se podría hacer si no comes de la forma adecuada. Depurar el cuerpo es la clave de todo, porque para que tú actúes bien tienes que estar sano. Y para que tu mente funcione bien tienes que estar sano. Entonces, el camino de vuelta a la perfección a través del sistema curativo por dieta mucosa es la clave principal de todo este juego. Sin desintoxicación, ninguna vida va a funcionar. No vamos a encontrar ningún arquetipo de hombre feliz, en ninguna sociedad, en ninguna civilización. Hay gente que está más equilibrada porque por diversos factores que muchas veces son casuales, están más sanos. Y eso es algo que a veces cuando hago comentarios crea polémica, porque yo veo gente que come carne y que come pescado y que come cosas que para algunos son muy tóxicas y están mucho más equilibrados que otros que van de veganos por la vida o de carnívoros por la vida y tal. Y tiene su explicación. Y es que hay gente que está más desintoxicada que otros que están comiendo alimentos naturales porque no lo están haciendo bien, o porque caen en la glotonería, etcétera, etcétera. Entonces una persona que sea moderada comiendo mal y dentro del comer mal tenga muchos matices, como que coma alimentos más cercanos a lo natural y no coma tantas cosas procesadas, etcétera, etcétera, como hacían nuestros antepasados, pues siempre estará más equilibrado que otro que aunque crea que lo está haciendo muy bien, está haciendo las cosas mal. La otra cosa, después del sistema curativo por dieta mucosa, es la filosofía estoica. Hay momentos en que no sé qué pondría primero, porque claro, sin la filosofía estoica, que es la más cercana a la naturaleza, tampoco a lo mejor me hubiera planteado nunca la necesidad de tener un cuerpo puro y limpio. Entonces, aunque para mí lo imprescindible sea la pureza, porque una vez consigue la pureza ya no necesita la filosofía para nada. ¿Para qué quieres ya razonar? ¿Para qué quieres calentarte la cabeza para llegar al bien si ya lo has conseguido? Pero cuando estás intoxicado sí necesitas la filosofía.
La filosofía en el mundo clásico era vista como una cosa en sí misma. La filosofía era el llegar a través del pensamiento humano a que te llevara a cometer acciones que en el caso más racional serían las de desintoxicación del cuerpo, para llegar a ese estado de ataraxia que es el estado ideal del ser humano. De todas las corrientes filosóficas que se dieron en el mundo clásico, que para mí ha sido el más evolucionado en ese sentido, porque hoy en día, que hay muchas filosofías, la mayoría son una casa de putas, hablando efectivamente, en lo que lo único que buscan es sacarle el dinero a la gente o meterla en fanatismo por razones políticas o meterla en fanatismo por razones sociales o religiosas, de fanáticos religiosos, etcétera, etcétera. Lo bonito de la filosofía estoica es que todo es mucho más sencillo. La filosofía estoica tiene solo un Dios. No hay que pasa como con la religión esta que yo monto, que se llama la Orden Pristina para la Perfección Paradisíaca, que luego explicaré por qué puso ese nombre. La filosofía estoica, que ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida, y por la cual le doy gracias a Dios, pone como Dios a la naturaleza. Más tarde hay autores que la llamaron panteísmo. Y ese Dios es el al que debemos volver y en el que debemos basarnos. Yo recuerdo un texto de Séneca en el que él habla de que no hubo ningún hombre más feliz que aquel que vivía en la espesura de la selva, que cogía los frutos que la naturaleza daba con concordancia y los repartía armoniosamente entre los demás seres de su tribu, de su especie. ¿Quién podía ser más feliz que aquel hombre que se sentaba en la intemperie en la noche a dormir y se quedaba durmiendo contemplando el paso de los astros en el cielo? Fijaos qué reducción a lo más sencillo, qué fácil sería todo si pudiéramos hacer así y volver a esa vida paradisíaca que funcionaba perfectamente porque estaba regida por Dios, por el cuerpo físico de Dios, que no es ni más ni menos que la naturaleza. A la filosofía estoica añado otra que vino casi de rebote, una así más pequeñica, que hace falta para el mundo actual, que es el animismo. El animismo es un tipo de filosofía que a mí me resulta así muy cariñosa porque le da importancia a cosas que muchos espiritualistas no quieren darle importancia, ya las cosas materiales. ¿Por qué la veo buena? El animismo hace que tu coche tenga alma, que tu casa tenga alma. No es que la tenga, es que se la das tú. Tú eres la que le hace convertirse en un algo importante. ¿Por qué? Porque nosotros, por desgracia, por culpa de la tosemia, nos vemos obligados a vivir rodeados de cosas artificiales. El vivir rodeado de cosas artificiales nos hace depender de ellas, porque no vivimos en el paraíso. En el paraíso teníamos todas las necesidades nuestras cubiertas. No pasábamos frío, no pasábamos calor. Cuando teníamos hambre había comida disponible. Y hasta fijaos, hay una cosa muy curiosa en eso, que para mí es muy bonita. Y yo la he descubierto gracias al mundo de la pesca. En el planeta Tierra solo hay tres trabajos factibles y los tres son apasionantes. Porque hay otro trabajo que es la agricultura, que es ilegal. En la agricultura solo está permitido, solo tiene licencia oficial un ente para hacerla, y es la naturaleza. La naturaleza es la única que tiene derecho a cultivar. Dios es el único agricultor legal. Todos los demás, cuando cultivamos, estamos haciendo un acto dañino e inmoral, pero al cual fuimos condenados por comer el alimento erróneo. ¿Qué pasa? La naturaleza... Nosotros... Sí, por donde voy, cuando vivimos en el paraíso todas nuestras necesidades están cubiertas, no necesitamos nada, todo nos lo da ella. Pero cuando hemos salido del paraíso dependemos del artificio. El artificio supone dañar a la naturaleza, y cuando dañamos a la naturaleza dañamos a los demás. Si usamos el animismo para tenerle un cierto cariño al artificio que nos lleve allá que somos dependientes de él, tratarlo de forma que nos dure lo máximo posible y que nos dé un uso práctico de las cosas,
nos ayudará en nuestro camino de vuelta a la naturaleza. Hoy en día vivimos en un mundo totalmente material, pero la gente ni siquiera quiere las cosas materiales que tiene. Chavalito joven se compra un coche y ya se lo acaba de comprar y ya te está contando cómo va a ser el próximo que se compre, ¿no? Ni siquiera se molesta en disfrutarlo ni lo quiere porque lo ha conseguido como fácilmente. Y lo ha podido conseguir fácilmente porque entre todos estamos robando petróleo, que no es nuestro, es de la naturaleza. Y en base a ese robo que hacemos, hoy en día todas las cosas son fáciles. Hoy en día estás comiendo, se te cae un trozo de comida y lo echas a la basura. Antiguamente, como había poca comida y era difícil de conseguir, porque la agricultura no se basaba en el petróleo, era casi un pecado tirar comida. El animismo nos lleva a cuidar las cosas que tenemos. Al cuidar las cosas que tenemos nos duran más y necesitamos fabricar menos. Si cuidas tu casa, pues tendrás que repararla menos, harás menos daño a la naturaleza y eso ayudará a minimizar nuestro impacto sobre la naturaleza y de esa forma nuestro camino de vuelta al paraíso, que como digo muchas veces es un camino absolutamente factible, aunque hablar de salvajismo con el nivel de tecnificación que tenemos hoy en día parece una locura y sin embargo la mayoría de vosotros, yo no sé si lo viviré o no, o si tendré capacidad para vivirlo o no, porque soy un inválido y dependo de cosas artificiales, pero muchos de vosotros vaya a vivir en una situación que no se ha dado nunca en el planeta Tierra y que se va a dar dentro de muy poco, que es la transición del mundo civilizado al paraíso. Para eso falta muy poco, porque los pilares donde se sujeta la civilización son muy débiles. El principal pilar es el petróleo. Y el problema principal del petróleo ya no es que se acabe o que dure 20 años más. El problema del petróleo es que mientras lo usamos estamos alterando el clima del planeta. Y al alterar el clima del planeta, alteramos los ecosistemas y pasan cosas como esta que está pasando aquí ahora mismo, que hace un viento desagradable. En la naturaleza no hay vientos fuertes, porque los vientos fuertes hacen daño y dañan a la propia naturaleza incluso. En la naturaleza hay brisas que polinizan, que ayudan a difundir semillas, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que ahora parecen naturales y no lo son, como pueden ser los terremotos, o el que se rajen las placas tectónicas, o los huracanes, o las riadas. Cuando desequilibras todo, el equilibrio perfecto de la naturaleza deja de funcionar. Y muchos de vosotros, por la edad que tenéis, o por lo que os vaya a cuidar y vaya a poner alargar vuestra vida, vaya a vivir en un mundo como el que han predicado todas las religiones siempre. Nosotros estamos en el final de la historia. Por eso en Ni tú ni yo omnívoros hay un capítulo que se llama El final de la historia de nunca acabar. Los que hemos vivido en el mundo civilizado nos pensamos que esto es eterno y que nosotros moriremos y que vendrán otros y tal, pero en realidad no va a ser así. Nosotros estamos en el final de una historia porque la forma de vida de los humanos actuales es tan dañina que está provocando un shock en la naturaleza, y la naturaleza como ente vivo se defiende. Y hay un problema muy fuerte que estamos a punto de abordar, y es que nos vamos a doblar en número. Con 7.000 millones que somos ahora mismo, ya hemos hecho un daño irremediable en la naturaleza. No es irreparable por nosotros, ella sí lo puede reparar, pero en ese reparar los primeros que sobramos somos nosotros. Curar de algo sin quitar la causa, y la causa somos nosotros, y ella lo primero que va a hacer quitar la causa, y ya lo está haciendo en muchos sitios. Nosotros nos vamos a doblar como en número de habitantes en muy pocos años. Eso es completamente insoportable. Ni hay forma de conseguir comida para toda esa gente. Nosotros vamos a hacer una situación muy complicada. A mí no me gusta ser alarmista, pero por fuerza me veo obligado a ser realista. Y la vida que nos espera va a ser muy dura. Porque además cada vez nos vamos mal acostumbrando a más cosas. Nos vamos acostumbrando a tener un paraíso de las comunicaciones bestiales en el que yo puedo mantener una amistad con quien quiera porque puedo llamar a cualquier sitio del planeta Tierra en tiempo real. Nos vamos acostumbrando a tener comida que viene de sitios súper lejanos y no nos damos cuenta de lo que hay en ese trasfondo. Yo le agradezco mucho a mi aventura agrícola el haberme abierto los ojos de lo que es el mundo de las comunicaciones y de la comida, porque he visto lo costoso que es todo, lo costoso que es la comida hasta que llega a nuestro plato en la mesa, lo costoso que es un calcetín hasta que te lo ponen en los pies, y cuánto daño hay que hacer a la naturaleza y a los demás para llegar a tener esas cosas a las que nosotros no le damos importancia. Vuestro abuelo, un par de calcetines que parece la cosa más absurda del mundo, tenía su valor y se conservaba con cariño.
eran animistas. Nosotros no, nosotros hoy en día en los supermercados hay de todo y aquí no pasa nada. Pero si se tiene una situación mañana como la que pueden tener, por ejemplo, en Venezuela, en muchas zonas donde empiezan a faltar cosas en los supermercados, ya nos pondríamos nerviosos. Y eso, lo mismo que sucede ahí, puede suceder en muchos sitios y de hecho va a suceder. Porque aunque no se acabe el oro negro que nos está sustentando ahora mismo y del que todos somos hijos, van a surgir problemas porque el consumo del oro negro se carga las formas de vida y los equilibrios naturales que se llaman hábitat y son la base del equilibrio de funcionamiento del planeta Tierra. Ahí viene la tercera cosa que yo cojo y que uno en lo que yo llamo el reto de las mentes. ¿Y por qué el reto de las mentes? Porque es lo que tenemos que conseguir como seres inteligentes a los cuales se nos dio el libre albedrío en el momento que comimos del fruto equivocado, del fruto prohibido. Ahora tenemos el libre albedrío para decidir. Y la decisión está entre sucumbir como especie, con lo cual tampoco pasaría nada, o tratar de sobrevivir volviendo a ser salvaje y volviendo a vivir en armonía con la naturaleza. Para eso hay otra herramienta que se llama permacultura, que si la interpretas bien tiene mucho sentido. La permacultura busca obtener del medio, sin dañarlo, los medios de vida que necesitas para mantener la tuya propia. Es decir, principalmente la comida y después la energía para mantenerte frío o caliente según las necesidades que tengas y de vestimenta si estás viviendo en un clima que no es el tuyo. Obviamente, lo ideal sería que viviéramos en un clima perfecto para nosotros, pero hasta eso no hemos cargado. Nuestros hábitats ideales fueron los primeros en desaparecer del planeta Tierra. Esa selva de clima seco subtropical fue lo primero en desaparecer del clima Tierra. De hecho, donde se sabe que estaba, que era ahí en el sur de Irak, entre el Tigris y el Éufrates, fue el primer desierto de la humanidad. Y ahí ahora no hay los medios de vida para nosotros, ahí pereceríamos. Y sin embargo hay fósiles de plantas que sí eran las que nos alimentaban a nosotros. Nosotros tenemos que actuar un poco ahora mismo de co-creadores con la naturaleza. Nosotros tenemos nosotros no somos creadores, la creadora es ella. Nosotros cumplimos una función en la naturaleza, comiendo y cagando. Decía antes que hay 3 trabajos maravillosos en la naturaleza y es el de recolectar, porque el de agricultor solo le está permitido a Dios. Hay 3 trabajos en el planeta Tierra que son recolectar, cazar y pescar. Ha sido una cosa de la que me he dado cuenta gracias a la pesca, porque yo veo que toda la gente que caza, pesca o recolecta se entusiasma, porque son los verdaderos trabajos. Sin embargo, cada animal en la naturaleza tiene uno de esos trabajos asignados. Y el nuestro no es ni la pesca ni la caza, porque nosotros por naturaleza no tenemos garras para cazar, ni unos colmillos fuertes, ni nos apetece instintivamente matar a un animal y comérnoslo, ni tenemos herramientas para la pesca, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí venimos preparados por la naturaleza para la recolección. Yo he tenido unas experiencias con eso muy bonitas, en algunos de los viajes que he hecho por ahí, en las que me da cuenta de que la naturaleza no es como un cultivo. Tú llegas a un cultivo de naranja y cuando estás en la sazón y hay naranjas para aburrirte, entonces recolectarlas es bonito, pero no tienen la misma gracia que cuando viajas por la naturaleza. En la naturaleza todas las higueras no nacen juntas, ni todos los mangosteros nacen juntos, ni todo nace, sino que todo está dentro de un equilibrio perfecto, donde no hay que limpiar nada, ni hay que ordenar nada, ni hay que preparar nada, porque todo está disponible por ella. Simplemente hay que dedicarse a jugar, al juego maravilloso de buscar comida cuando tienes hambre. Y eso en un medio natural como sería la selva de clima subtropical, donde nosotros deberíamos vivir, es algo maravilloso, ¿verdad? Es la búsqueda de algo que te va a dar placer, que te va a nutrir y que te va a conectar con el todo, porque lo que tú metes dentro de tu boca es lo que te hace formar parte del tablero de juego. Esa búsqueda que nosotros hacíamos cada día cuando nos daba hambre por la selva de alimentos,
era un juego maravilloso, era el juego más entretenido, era el juego más divertido, y lo hacíamos con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros amigos, y después de eso nos dedicábamos simplemente a disfrutar del medio, a eso que todo el mundo desea tanto, el ocio. Y yo veo normal que la gente en la civilización, cuando tiene sus necesidades cubiertas, acabe siendo vaga. Y sin embargo, una actitud que critico bastante, porque nosotros vivimos en un mundo artificial dañino y tenemos que trabajar mucho, porque todas las cosas cuestan mucha energía. Pero cuando nos las dan hechas, o tenemos la suerte de haber nacido en una familia en la que hay muchos medios materiales y tenemos fácil acceso a ellos, tendemos a la vaguería, porque en realidad nosotros, como el resto de animales, venimos a la naturaleza a disfrutar, y venimos a la existencia a disfrutar. Y lo curioso es que el planeta está diseñado para que disfrutemos, y en ese disfrute estemos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Todo el mundo que tiene un trabajo que le gusta no lo ve como un trabajo, lo está disfrutando, y aunque tenga responsabilidades, lo hace a gusto. Nuestro trabajo era ir a buscar nuestro alimento, y el resto del tiempo disfrutar. De trepar por los árboles, de saltar, de brincar, de bañarnos en los lagos, en los ríos, en el mar, respirar aire puro, jugar, como hacen. ¿Por eso creéis que los gorilas y los chimpancés y los orangutanes se aburren? ¿Qué hace una persona cuando se aburre? Acomete acciones para solucionar eso. Tirarse la hierba. La vida paradisíaca tuvo que ser maravillosa, y si verdaderamente y egoístamente buscáramos lo más maravilloso para nuestras vidas, todo el mundo, y no solamente Dios, con esa hablaría de vuelta a la vida paradisíaca. Y ahí es donde yo, que le prometía a aquel naturista con el que compartía esa inquietud por la religión como algo no solo bonito, sino imprescindible para conducirnos hacia la vuelta al paraíso, él le puso un nombre a esa religión, que para mí tiene que ser así, porque expresa exactamente lo que yo quiero decir. Y él la llamó la Orden Pristina para la Perfección Paradisíaca. Y yo allí, antes de dejarle y volver a España, me hizo prometerle que algún día difundiría Lo estás haciendo ya. esto porque... Ahí estás. Lo estás haciendo. Y estamos mirando. Bueno. Pero faltó muy poco para que no pudiera hacerlo. Y eso es lo que me apena. Difundiría esto por toda la faz de la tierra, o por lo menos lo intentaría. La Orden Pristina, una orden, es un grupo de personas, como podemos ser nosotros ahora mismo. Pristino es aquello que es según su naturaleza, original, auténtico, divino, tal como Dios lo hizo, sin haber sufrido alteración por el hombre. Pristino es ese árbol, esa casa no. Y el resto del título habla por sí solo, para la perfección paradisíaca. Para que haya paraíso tiene que haber perfección, no existe paraíso sin perfección. En el momento en que se rompe la perfección, se va al paraíso. Hay que creer en las verdades absolutas porque las hay. Hoy en día nos venden lo contrario, nos venden que nadie tiene la verdad absoluta. Siempre ha habido alguien que tenía la verdad absoluta, y es ella. La naturaleza tiene la verdad absoluta. Yo, incluso en mi papel adoptado de ungido, me puedo equivocar en muchas cosas y puedo rectificar 1000 veces. Y de hecho, en mi proceso, cuando empecé a descubrir las verdades, gracias al mundo de la nutrición, hice una gran rectificación, que fue cuando me di cuenta que el frigorismo no funcionaba, y me di cuenta que el que tenía la verdad absoluta en esto de la nutrición, que conducía a la verdadera verdad absoluta, era Arnold Ehret. Y hice ahí un ejercicio de modestia, que otros que me critican y que hablan de que tengo mucho ego y de que me lo tengo muy subido, no han hecho nunca y probablemente no van a hacer jamás. Y en eso también tengo que alabar la postura de Irene, porque me ha secundado en eso, y siento admiración por lo que ha hecho, porque creo que poca gente hace eso. Y muchos se dedican a criticar y jamás se ponen en el espejo y se miran a ellos mismos y dicen: hey, que yo estoy adoptando una postura de rigidez. A mí la palabra flexibilidad, que puede tener dos matices diferentes, flexibilidad puede
usarse en cuanto a relajarse, al decir, bueno, yo si quiero me lo salto. Pero hay otro matiz que tiene la palabra flexibilidad que para mí es más importante y es no quedarte rígido en algo que no funciona. Se puede crear una rigidez cuando te está yendo todo divinamente, cuando todo está funcionando a la perfección, entonces sí, porque esa rigidez la justifica la perfección y la felicidad. Pero cuando una cosa no funciona, los fanatismos no van a ningún sitio. En ese sentido, yo creo que la mayor parte de las veces el fin justifica los medios. No siempre, pero la mayor parte de las veces el fin justifica los medios. Y nosotros tenemos que luchar por las verdades absolutas, tenemos que luchar por los dogmas, porque en realidad todo el mundo, en este mundo te encuentras mucha gente que te dice yo no creo en nada, y luego te asevera un montón de cosas, te están engañando. Todo el mundo cree en algo, todo el mundo tiene sus dogmas. Sea más grande o más chico, tenga más dudas o menos dudas, todo el mundo tiene sus dogmas. Yo quiero tenerlo claro. Y en eso sí que te hace un ejercicio de prepotencia, de ego muy grande. Yo no creo que exista otra persona en el planeta Tierra, y a lo mejor me muero mañana o cambio de opinión dentro de 15 días, aunque no creo, que tenga tan claras las cosas en lo que es el camino a la búsqueda de la felicidad como Dios con esa. Eso no es ninguna cosa cómoda ni fácil para mí, aunque sí es una cosa muy bonita y que me llena muchísimo la vida. Pero seguro que si dais 40 vueltas al planeta Tierra buscando a alguien que tenga las cosas muy claras, vaya a acabar aquí en el mismo sitio donde estáis hoy. Y eso, para mí, es un regalo que yo os hago a vosotros, y lo hago con todo el corazón y con toda la alegría del mundo. Y es que, como vuelvo a decir, la verdad absoluta no es mía, la verdad absoluta es de la naturaleza. Y cualquiera que tenga la suficiente perspicacia para investigar y para decir, no, voy a dejar de autoengañarme, voy a tratar de buscar dónde está la verdad, porque lo que hay que seguir es la verdad, y lo que tiene que llevar a la felicidad es la verdad. No tiene que buscar en Dios con eso, tiene que buscar en la naturaleza. Y para buscar en la naturaleza tenemos que experimentar con nosotros mismos, porque nosotros también somos naturaleza. Y a mí no me gusta que nadie se fanatice conmigo, que nadie crea per se en las cosas que yo digo, que nadie... Si os fijáis, a todos los que entran en el grupo les decimos, no, infórmate, experimenta, prueba las cosas. Ha habido algunos casos que para mí han sido muy emotivos, como una mujer de Florida que entraba y se ponía a pelearse con Lorel Páez y a decir, es que tú hablas de la anorexia y de la bulimia, no sé qué. Y entonces él le dijo, no, tú pruebas la opción 2, porque ella tenía muchos ataques de ansiedad, y luego opina. Pero mientras tanto aquí no te estamos diciendo que te creas lo que decimos. Y para la mujer fue un cambio grandioso, porque vio que, hostia, pues si esto funciona. Y además funciona tal y como yo le dije que le iba a pasar, que habría momentos en que aún así tendría ansiedad, porque esto no es una dieta perfecta, esto es una dieta que trata de conducirnos hacia la dieta perfecta. Y la dieta perfecta sí que no tiene ansiedad, independientemente de los problemas emocionales que puedan surgir en la vida, porque ya no serán problemas para ti, porque te has preparado para ellos. Entonces, incluso condenados como estamos de momento a vivir en un mundo civilizado, tenemos que buscar la perfección. Primero porque buscándola para nosotros mismos seremos un ejemplo para los demás y daremos un ejemplo a los demás para que cambien. Y los demás, yo soy una persona que dentro del mundo del vegetarianismo he tenido mucho éxito y he conseguido que muchas personas, casi sin buscarlo, se hayan hecho vegetarianas y hayan seguido estas ideas de vida. Porque entusiasmo, y porque tengo alegría, y porque me ven bien, y porque me ven con energía. No hay otra forma de predicar. Como bien decía Jesucristo, hay que predicar con el ejemplo. Y para predicar con el ejemplo tenemos que estar nosotros bien. Y para estar nosotros bien no podemos ser encuadrados, tenemos que ser flexibles, pero en el sentido bueno de la palabra. Tenemos que decir, no, si esto funciona lo hago. Y si no funciona, tengo que buscar las causas por las que no funciona y corregirlas. Y así llegaremos a la perfección. Y así nos daremos cuenta de que la manera más fácil de llegar a la felicidad será cuando no la necesitemos. Cuando estemos tan a gusto con nosotros mismos que no necesitemos ninguna cosa grandiosa ni maravillosa, porque estemos en la normalidad. Y la normalidad es el estado ese divino maravilloso, donde no te alteras cuando pasa algo malo, ni tampoco te alteras cuando pasa algo maravilloso, porque eres feliz siempre. Como decía Séneca, la felicidad no tiene medida, o la tienes o no la tienes. No es algo... Lo que pasa es que en el mundo civilizado confundimos felicidad con alegría, y la alegría puede ser momentánea, la felicidad no. Y nosotros tenemos que luchar por tener ese equilibrio siempre, por ser felices. Y con esto, y un bizcocho, hasta mañana, a las 8.